Estábamos en los movimientos de cadera, ¿sí? Vamos a ir a buscar el PowerPoint. Ahí. Profe, le hago una consulta con relación a lo que había dicho antes con el tema de la luxación de la cadera. Sí. ¿Eso por qué motivo es? ¿Porque la fosa acetabular es muy chica y entonces la cabeza del fémur se sale? ¿Cuál es digamos, el problema ahí? No entendí la pregunta, discúlpame. ¿El problema No, dónde? me imagino que si hay una luxación es porque la cabeza del fémur se desprende, no sé de alguna forma cómo decirlo, de la fosa acetabular. Sí. ¿Ese es el motivo por el cual hay una luxación? Sí, en realidad no es que no es que se desprenda, se corre de lugar, ¿me entendés? No la están viendo la pantalla, ¿verdad? Perdóname. No. A ver, esperen que voy. Salgo y entro otra vez, nada más que para... Enseguida te contesto, Julio. Salgo y vuelvo. Lo que sería lo mismo que sucede en un esguince, con la diferencia que permanecen los huesos en una posición inadecuada y no vuelven a su posición inicial. Vos en un esguince, por ejemplo, tenés, suponete, una distensión de ligamentos, los huesos se van de su lugar habitual y vuelven. Ese es el esguince, pero en una luxación vos tenés pérdida de esa posición y los huesos quedan desalineados y necesitas una maniobra de reducción para que eso vuelva. Salvo que, bueno, vos tengas una luxación recidivante, por ejemplo, de hombro, viste que hay personas que se suele escuchar que se dice que la persona se coloca el hueso en su lugar solo. Eso quiere decir que logra reducir la luxación. ¿Por qué levantabas la mano, Carlos? ¿A vos te pasa eso? Sí, yo jugué mucho al handball y un poco como que el deltoide, Tipo arma mortal, del dicen acá, hombre. discúlpame, tal cual, sí. Sí, no sé si es arma mortal, pero después hizo muchas otras cosas. Hacía la vertical vals, que es lo que hacía en el profesorado, y una vez también se me salió del lugar y me lo pude volver a colocar. Después haciendo también con aperturas con mancuernas, alguien me ayudó mal, se me salió y me lo pude colocar. Pero está flojo eso. Nunca hiciste, digamos, un tratamiento para tratar de revertir eso. Lo tenés ahí medio endeble. Claro, no, o sea, tengo que fortalecer todo lo que es la musculatura deltoidea para mantener todo bien, porque lo que me dijeron a mí es que tenía distensiones ligamentarias. Claro. No llegaste a la cirugía, pero bueno, tenés que tratar de que esos músculos compensen la estabilidad. Bueno, claro. Y en una cadera, que era la pregunta de Julio, yo les decía que es muy raro que una cadera se luxe. Tiene que ser un traumatismo importante, ¿viste? Por ejemplo, un choque automovilístico, una caída, una cosa así, muy importante para que haya una luxación de cadera. Porque en general hay muchos elementos, como vimos, que mantienen la estabilidad de la articulación, pero puede pasar, ¿sí? Sí, puede pasar. Por ejemplo, yo le preguntaba porque en realidad en el hombro es mucho más común, obviamente, porque las carillas articulares no son tan parejas, y a lo mejor digo, no sé, tal vez si tienes algún problema o en la cabeza del fémur, no sea una falla, por así decirlo, o algún problema en la fosa acetabular que haga que eso no coincida bien y eso te genera algún tipo de problema, por eso, sí, que no se si pueda reparar. Claro, si tuvieras algún tipo de malformación, o ya te digo, una diferencia en ese ángulo que yo te decía entre el cuello y la diáfisis del fémur, eso predispone a la luxación. Y es verdad que como la pelvis del hombre es más, iba a describir un concepto con perspectiva de género, ¿no? Porque hoy en día uno dice la pelvis del hombre, en realidad, bueno, la pelvis de la persona que tiene genitales masculinos es más vertical, y la de los cuerpos femeninos, o que llamamos femeninos, es más ancha y tiene los coxales hacia abajo. Hay diferencias también en la estabilidad de la pelvis de uno y otro, ¿sí? Bien, pero estábamos hablando de movimientos de cadera. Profe, una pregunta sobre el movimiento de rotación. Dale. En el que la chica llevaba la pierna, la tibia, hacia adentro de la línea media. ¿Eso es una rotación interna o externa? Cuando vos llevas la pierna hacia adentro, pensá en la cadera, Santi. Cuando vos llevas la pierna hacia adentro, la cadera rota hacia afuera, que es lo que vos hacés cuando te sentás en esta posición.
Ah, la cadera rota hacia afuera. La cabeza del fémur rota hacia afuera cuando la pierna va hacia adentro, porque actúa como en palanca. Y cuando vos llevas la pierna hacia afuera, la cadera rota hacia adentro. Y fíjense lo que sucede cuando uno está boca abajo, que también es interesante de ver. Yo parto de esta posición intermedia, ¿lo ven? Hago una flexión de rodilla. ¿Y cómo evalúo? Espera que termine de explicar y te escucho. ¿Cómo evalúo las rotaciones de cadera? Si yo llevo la pierna hacia adentro me refiero hacia la línea media. La cadera rota hacia afuera, o sea que en esta posición estoy rotando hacia afuera la cadera. Y si llevo la pierna hacia afuera, estoy rotando hacia adentro, que es lo mismo que estoy haciendo acá en la figura 22. Parece un contrasentido, claro, que la pierna vaya para un lado y la cadera para para el el lado otro. que va la rodilla. No. Exactamente, para el lado donde va la rodilla. Esa podría ser una linda ayuda para pensarlo. Si la rodilla va hacia afuera, la cadera también. Y si la rodilla va hacia adentro, la cadera también. Quería contarles algo con respecto a las rotaciones, que son movimientos que usamos en la vida cotidiana, pero que no los usamos normalmente en toda su amplitud, salvo cuando hacemos actividad física y determinada actividad física. Entonces, ¿qué ocurre con los movimientos de rotaciones de cadera? Son los primeros movimientos que se pierden con el envejecimiento, ¿sí? Ustedes van a ver, si trabajan el día de mañana con personas de tercera edad, que les van a decir, entre otras cosas, a veces que les cuesta ponerse las medias o les cuesta ponerse los zapatos, porque lo que les cuesta hacer es esto que vemos acá. Es llevar la cadera hacia afuera. La rotación externa de cadera es lo que cuesta. Porque a medida que uno no usa toda la amplitud articular, esto se va perdiendo. Si yo, por darles un ejemplo, si yo mi hombro nunca lo trabajara en 180 grados de abducción, llegaría un momento en que mi amplitud de abducción se vería reducida. Entonces, cuando a veces alguien quiere agarrar algo que está muy arriba, le cuesta mover el hombro más allá del ángulo en el que está habituado. Las partes blandas, nuestros tejidos blandos, se van acostumbrando a los grados de tensión y de... No me quedo sin luz, espérenme. Espérenme porque se supone que tiene que volver. Bueno, en fin, volvemos a grabar ahí. Va, ahí estamos. Entonces, retomando. Les decía entonces que, perdón chicos, me excede esto. Hablábamos de mantener en la actividad física todo el ángulo posible de movimiento. Y las rotaciones, entonces, hay que tenerlas en cuenta, porque en general en las actividades deportivas las rotaciones no se trabajan tanto, ¿sí? La cadera se mueve en un ángulo medio reducido de trabajo, y esto hace que a la larga, con el tiempo, la articulación quede atrapada en un movimiento chiquito. Y entonces esto va perjudicando la misma articulación. Y finalmente en el plano frontal, obviamente tenemos las abducciones y aducciones de cadera. Cuando llevo el miembro inferior hacia afuera, estoy abduciendo. Cuando lo traigo hacia la línea media, estoy aduciendo. Y obviamente que puedo aducir combinado con extensión o con flexión, en el caso de cruzar los miembros inferiores por delante o por detrás, ¿sí? Bien, vamos a hacer una... ¿Te puedo hacer una consultita? ¿Cómo no? Que andá en el plano anterior. ¿A la anterior? Ahí va. Sí. Ahí. Hay en la rotación esa persona que está boca abajo, ¿no? Que está sí. Rotando la cadera externa e internamente. Hay ejercicios que lo hacen algunas personas colocándose como gomitas entre el talón y el otro talón, y hacen este ejercicio. ¿Qué grado de eficacia tiene para el músculo que haga este ejercicio? Está bueno lo que preguntas. A ver si te entendí, Carlos. La persona la articulación de la rodilla no va para el costado. Lo que está trabajando sobre esta palanca, que es el tobillo, haciendo un trabajo sobre la cabeza del fémur. Vos decís, por ejemplo, las dos rodillas flexionadas, entre ambos pies, una tiraband, ¿sí? Sí, exactamente. Y yo no sé que a veces hacen este ejercicio y yo no sé si es hasta perjudicial
o si es bueno. Sin embargo, lo vi Se y fue de nuevo, tengo la Carlito. pregunta. ¿Cómo? Se fue de nuevo la profe. No te puedo creer. Usando, digamos, los límites laterales de la rodilla en ese ejercicio. Claro, ¿Sí? claro. Y entonces es un ejercicio complejo. Lo mismo que cuando forzamos las rotaciones en cualquier otro aspecto. ¿Vieron que antes, por ejemplo, chicos, cierren los micrófonos, porfa? Hay alguien que lo tiene abierto y... ¿Vieron que antes, por ejemplo, se elongaba cuádriceps? Ahora vamos a hablar de cuádriceps igual, pero en esa posición medio de valla, donde vos te sentabas y colocabas una rodilla bien hacia adentro, en rotación, digamos, de rodilla y de cadera, y tirabas el peso del cuerpo hacia atrás. Esa es una posición tremenda para la rodilla. En cuanto al esfuerzo al que sometes a los ligamentos laterales y ligamentos cruzados de rodilla. O sea, ahí hay que tener cuidado. Y yo en ese ejercicio que vos nombrás también tendría cuidado. Porque si bien estás trabajando los rotadores de cadera contra resistencia, lo estás haciendo con la palanca pierna, y eso fuerza la rodilla. Tenés que asegurarte que la rodilla esté en muy buenas condiciones para poder hacer eso, ¿sí? No es que no lo podés hacer, pero tenés que partir de rodillas en muy buen estado. Y no siempre las personas que acuden a tu clase o que vos los tengas como alumnos van a tener las rodillas en buenas condiciones. O sea que ya partís de un problema, ¿sí? Bueno, ¿en qué posiciones se encuentran las caderas en estas figuras? Podríamos analizar. Acá, el miembro inferior que está levantado, ¿cómo tiene esa cadera? Pensemos desde posición anatómica, ¿qué tuvo que hacer esa cadera si yo me estoy llevando el muslo hacia atrás? Una retropulsión. Anteversión. Eso es pelvis. Eso es pelvis. Recuerden que cadera y pelvis son dos estructuras que no son iguales. Si yo pregunto cadera, estoy preguntando por la coxofemoral. Si ustedes además después quieren decir el movimiento pélvico, está todo bien. Analicemos pelvis y cadera. ¿La pelvis cómo está? Me puedo llegar a equivocar, pero ¿está en una rotación externa, profe? ¿La cadera? Mira, podría estar en rotación externa, lo que pasa es que no lo estamos viendo de frente, Natalie, y es difícil darnos cuenta. Si yo abrí mi cadera hacia afuera para poder llevarla hacia atrás, es una rotación externa, a la cual le agregamos una hiperextensión. Yo me estoy llevando el muslo para atrás. Eso es una hiperextensión de cadera. ¿Lo ven? Partí de posición anatómica y me llevé el muslo para atrás. Eso es hiperextensión. ¿Y la pelvis cómo está? Evidentemente la pelvis está en anteversión, está hacia adelante, ¿sí? Esto además se combina con una hiperlordosis lumbar, porque cada vez que yo me llevo la pelvis para adelante, esto lo vamos a ver la clase que viene, indefectiblemente aumento la lordosis lumbar. Entonces, hiperextensión de cadera, y si además de ir para atrás fue un poquito hacia afuera, estamos de acuerdo que podría ser una rotación externa de cadera. Y acá, ¿cómo tengo mis caderas? Rotadas. Una rotación externa. Externa. Para afuera es externo. Las piernas vinieron para adentro, pero las caderas están rotadas externamente. Este es el ejercicio que yo les comentaba que en yoga se practica mucho, esto de apertura y cierre de caderas. Y en yoga suelen decir que las caderas son jóvenes cuando logran estas rotaciones. Jóvenes justamente por lo que yo les comentaba, que a medida que va pasando el tiempo, la rotación externa es un movimiento que se va perdiendo, y entonces cuando se pierde la gente lo deja de usar. La gente se va a ir a poner las medias o las zapatillas o el calzado con flexión de cadera y no con rotación externa. Ese movimiento se va perdiendo. Bueno. Perdón, profe, entonces en la figura B está en rotación externa la cadera. Externa de caderas, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque se ubica hacia adentro. No, porque la cabeza del fémur fue hacia afuera. Lo que se ubicó hacia adentro son las piernas. Las piernas van hacia adentro. Claro. Pero la rodilla va hacia afuera. Como dijo Nico anteriormente, hacia donde apunta la rodilla es hacia donde va la cadera. Está buena esa observación. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije? Que la interrumpa. ¿Podría volver a repetir la figura A? Dale. ¿Cuál es la pregunta? Si puede volver a describirlo. Dale. Acá la cadera que está, digamos, suspendida en el aire está hiperextendida, y en todo caso también puede tener un componente de rotación externa, si me estoy llevando todo el cuerpo para afuera, con una pelvis en anteversión. Y acá tengo las caderas netamente en rotación externa, las dos. ¿Sí?
¿Alguna duda? No, Bueno, no, quedó claro. bárbaro. Entonces ahora sí nos vamos a ir a los huesos de la pierna. Vieron que yo les dije que los huesos, si ustedes van a una imagen de Atlas, tienen esta cantidad de flechitas con nombres. Obviamente que para el objetivo de nuestra cursada no tiene ningún sentido que ustedes estudien todos los accidentes óseos de tibia y de peroné, pero sí algunos que tienen que ver con carillas articulares o que sí tienen que ver con puntos de inserción muscular. Vamos a la tibia, que es nuestro hueso interno de la pierna. Acuérdense que las tibias son internas y los peroné son externos. Así como nosotros en antebrazo teníamos cúbito y radio cumpliendo esas funciones, en la pierna tenemos tibia y peroné. Entonces la tibia es nuestro hueso interno y el peroné nuestro hueso externo. Y están ubicados así en la pierna, ¿eh? El peroné un poquito más descendido y la tibia un poquito más arriba. ¿Qué articulación tenemos acá? La rodilla. La rodilla, y es una Bien. procleartosis. Muy bien, están diciendo el tipo y el nombre. Es una articulación femorotibial o articulación de la rodilla. Entonces, ¿qué vamos a tener acá arriba como carilla articular? Dos zonas planas que se llaman mesetas tibiales o platillos tibiales. Esto también tiene varios nombres según los autores que tomen. Platillos o mesetas tibiales. Son como dos mesitas, ¿sí? Y en el medio de esas dos mesitas, esperen que se los voy a mostrar en la diapositiva que sigue, después vuelvo. Acá estarían las mesetas tibiales o platillos. Y en el medio, un piquito hacia arriba, que es la tróclea de la tibia, ¿sí? O también llamadas espinas tibiales, son como unos puntitos óseos que llaman espinas tibiales. Las mesetas tibiales y las espinas, ahí en el medio. Esas son las carillas articulares para recibir al fémur, ¿sí? Acá adelante, en esta zona anterior de la tibia, algo que es muy palpable en todos nosotros, que se llama tuberosidad anterior de la tibia. La palabra tuberosidad también es un accidente óseo que aparece en varios huesos. Tuberosidad, es como un tubérculo, ¿no? Una tuberosidad anterior de la tibia. Si ustedes se tocan, es totalmente palpable esa tuberosidad anterior de la tibia. Y ni les cuento si han tenido de chicos o de adolescentes algo que se llama osteocondritis. No hace falta que anoten todo esto de la patología, pero sí se los digo a modo ilustrativo. Hay una etapa en el crecimiento donde el hueso, como nosotros mencionamos en nuestra primera clase, crece un poquito más rápido que el músculo. Entonces, en los adolescentes o chicos que, por ejemplo, entrenan fútbol o distintos deportes donde patean y demás, ¿qué ocurre con esta inserción? Comienza a ser tironeada por el tendón del cuádriceps. ¿Me disculpan un segundito? Tocan la puerta, ¿pueden creer esto? Bien. Sí. Gracias, Dani, ya volvió. Estoy en clase, sí, gracias. Era mi vecino que quería ver si ya tenía wifi. Estas cosas suceden, chicos. Bueno, muy bien. Y les decía que en la tuberosidad anterior de la tibia se va a insertar el cuádriceps, que ahora lo vamos a ver en un ratito. Cuando yo tengo un hueso que ha crecido mucho y un músculo que todavía está medio corto, y yo lo exijo porque estoy haciendo fútbol infantil o estoy haciendo gimnasia artística y demás, ese tironeamiento en esta zona provoca inflamación de esta zona. Y esa inflamación, con el tiempo, me deja una huella que es como un piquito óseo, que se ve inclusive en la radiografía. Esto es la consecuencia de la osteocondritis. Se los digo porque algunos tienen ese sello marcado en esa tuberosidad anterior de la tibia mucho más saliente que otras personas, porque han tenido eso. Bien. Profe, sí. ¿A qué edad más o menos se termina de desarrollar como para trabajarlo o entrenarlo de manera normal? Está buenísimo lo que decís. A los 12 años, 13 aproximadamente, porque esto varía en lo individual, se termina de osificar la tibia, ¿sí? Y se termina de osificar el fémur. Nuestra columna tarda un poquito más en crecer, termina de consolidarse la columna a los 18 aproximadamente en el varón, 16 en la mujer. No quiere decir que antes no puedas trabajar físicamente. Lo que sí hay que tener en cuenta que en todas las etapas previas a la pubertad, es decir, todas las etapas previas
a que el varón pueda tener un buen nivel de testosterona y la mujer pueda tener un buen nivel de estrógenos, tenés huesos ahí que todavía no tienen las estructuras químicas suficientes como para poder bancarse el esfuerzo muscular. Entonces yo te diría que aproximadamente 12, 13 en los varones, 11, 12 en las mujeres sería como la edad en la que tenés que tener mucho ojo, previo a esa edad sobre todo. Una vez que la mujer ya tuvo su primera menarca, entonces bueno, ahí la mujer ya estaría dentro de su... Y los varones tenés que visualizar otros rasgos característicos secundarios, como el cambio de la voz, la aparición de vello, y obviamente un certificado médico que te diga que ya está con buenos niveles de hormona de crecimiento y hormonas sexuales como para poder intensificar. Es un tema casi fisiológico, te diría, más que anatómico, ¿sí? Por eso, digamos, antes de esa edad se trabaja no tanto la fuerza, sino que quizás está relacionado en la coordinación y esas cosas, y después de esta etapa... Sí, a ver, es relativo. Vos podés hacer trabajo de fuerza y de hecho se hace, porque además vos pensás que un chico que, por ejemplo, está haciendo fútbol infantil y tiene 2 o 3 estímulos de entrenamiento semanales, más el partido el fin de semana, tiene que tener una base física. No podés dedicarte solo a la coordinación y al juego, digamos, si no tenés un soporte físico. Pero en esa preparación física hay que tener mucho ojo, porque vos tenés articulaciones que todavía tienen mucho cartílago y están ahí trabajando, tenés huesos que recién están adquiriendo su longitud, tenés músculos que recién se están empezando a desarrollar, entonces hay que ser muy cuidadoso con la preparación física en los chicos prepúberes, muy cuidadoso. Trabajás en fuerza igual, pero hay que tener mucho ojo con las cargas a las que sometes a los chicos, las frecuencias semanales, con qué tipo de cargas los vas a hacer trabajar. Si los vas a hacer trabajar a todos de la misma manera, porque los cuerpos no son iguales, las historias corporales no son iguales, y a veces uno le da el mismo estímulo a todos y en realidad no todos pueden trabajar de la misma manera, sería interesante evaluarlos. Yo digamos, mi especialidad no es el entrenamiento, pero sí te puedo asegurar que desde el punto de vista biomecánico y anatómico se hacen muchos desastres con los chicos. Entonces, esto es importante a tener en cuenta. Y esta osteocondritis tiene mucho que ver con eso. Yo, por ejemplo, hice gimnasia artística, mira, autorreferencial, pero hice gimnasia artística desde los 8 años hasta los 14, en ferro. Y nosotros teníamos un nivel de estímulo tremendo, teníamos 4 entrenamientos semanales, porque era un deporte de alto rendimiento en ese momento, y eran 4 veces por semana que estábamos a los saltos, con las destrezas, después fue con la gimnasia artística, en aparatos, o sea, un estímulo tremendo sobre las articulaciones. Y yo llegó un momento en que tuve una inflamación importante, y tuve que hacer reposo, porque tenía bastante inflamada la zona de la tuberosidad anterior de la tibia. Así que bueno, como para tener en cuenta, ¿sí? Y entonces ahora llegamos a la articulación de la rodilla, fémoro-tibio-rotuliana. Si yo tuviera que decir las superficies articulares de la tibia, serían los cóndilos femorales, las mesetas o platillos tibiales, que ya los nombramos, esta... podríamos decir zanja, que tiene acá esta escotadura que tiene el húmero, con las espinas tibiales abajo, y después la cara posterior de la rótula, porque esta cara que yo veo es la anterior, la que yo me palpo, y la posterior es la que está apoyada en el fémur, conforman la articulación de la rodilla. Ven que el peroné nos queda por fuera de la articulación de la rodilla, no va a intervenir en lo que es la mecánica propia intraarticular. Y va a tener sus consecuencias a nivel muscular y demás, pero no interviene en la rodilla, ¿sí? ¿Qué puede hacer una troclear? ¿El peroné que vendría a ser ese huesito que está al lado de la tibia? Ahí está la cabeza del peroné y el resto del peroné que tenés en la parte de afuera, digamos, en el compartimento exterior de la pierna. ¿Qué puede hacer la rodilla? Es una trocleartrosis. ¿Trocleartrosis dónde vimos? En el miembro superior. En el codo, hacen flexión y extensión. Perfecto, en el codo. ¿Y el codo era una articulación de cuántos movimientos posibles? 2. Claro, 2 si tomo en cuenta el de ida y el de vuelta. En realidad se dice una sola posibilidad de movimiento, con sus 2 facetas, ¿sí? Una sola posibilidad de movimiento, que es la flexoextensión. Bueno, con la rodilla nos va a pasar otro tanto.
el gran movimiento que puedo hacer con la rodilla es la flexo-extensión. ¿Sí? Flexo-extensión. Para eso tengo, al ser una diartrosis, ya sabemos, tengo membrana, tengo líquido, tengo cápsula, tengo ligamentos, y los ligamentos de rodillas son importantes y los vamos a nombrar por su función y porque además son muy lesionables. Así que el que no los conoce porque alguna vez se lesionó o ha tenido alguien que se lesionó los ligamentos de rodilla. La rodilla tiene dos importantes ligamentos laterales, porque si estamos hablando de que es una articulación que realiza flexo-extensión, va a tener que tener dos límites laterales que le den de alguna manera la estabilidad necesaria para darle ese carril de movimiento de la flexo-extensión. Entonces hay un ligamento lateral externo, que obviamente va a ir de tibia a peroné, porque acuérdense que el peroné está del lado externo, y un ligamento lateral interno, que está pegadito a la cápsula. El ligamento lateral interno está pegado a la cápsula, es como un gran refuerzo de la cápsula, ¿sí? Acá dice ligamento medial, acuérdense que el término medial es sinónimo de interno, y lateral es sinónimo de externo. O sea que se puede decir ligamento lateral, ligamento medial. Estaríamos diciendo lo mismo que ligamento lateral externo o interno. Y por dentro de la articulación, los famosos ligamentos cruzados, que van de fémur a tibia. ¿Qué limitan los ligamentos cruzados? El desplazamiento antero-posterior, es decir, que la tibia se vaya hacia adelante con respecto al fémur o se vaya hacia atrás. De hecho, hay unas maniobras clínicas que realizan los traumatólogos para ver si hay ruptura del ligamento cruzado, que es justamente generar ese movimiento para ver si la tibia tiene un freno o se va, se llama signo del cajón, y se hace justamente para ver, entre otras cosas, antes de ir a la resonancia, si puede haber una posible ruptura de cruzado. Vamos a ir a la pausita, espero seguir teniendo wifi, y en nuestra última reunión vamos a terminar de ver las articulaciones para empezar a meternos en el mundo de los músculos de mi miembro inferior. ¿Sí? Profe. Sí. Una pregunta, los meniscos pertenecerían a la tibia, ¿no? En esa imagen que está ahí como en realidad están apoyados en la tibia, no es que pertenezcan a la tibia, están apoyados en la tibia. Ahora cuando volvemos de la pausita hablamos de meniscos, que es importantísimo. Dale.